Hola, ¿cómo están? De nuevo, continuando con el diseño de instalaciones para las industrias 2. Soy Mercedes Canese y vamos a ver en la unidad de luminotécnica, en la unidad 1, la calidad y la seguridad, que es la parte 8. Bueno, los principales factores que tenemos que tener en cuenta para tener una mayor calidad es que la distribución sea uniforme, ¿sí? Entonces, esta distribución debe ser tal que no existan conos de sombra, zonas de sombra dentro de la instalación. La instalación debe ser tal que la distribución de los puntos de luz haga que el nivel de iluminación, la iluminancia en cada punto de la superficie sea lo más similar posible. Si esto se consigue también con la uniformidad. Hasta un 25% de no uniformidad no es percibido por el ojo humano. Más si hay, por ejemplo, si tenemos en una zona 1000 lux y en otra zona tenemos 1250 lux, no va a ser molesto. Para mayores niveles de diferencia entre la iluminancia en un punto y otro, sí ya va a ser molesto. Bueno, entonces lo que hacemos los ingenieros muy bien es ser simétricos en esto, ¿verdad? Entonces, si tenemos una superficie, distribuimos siguiendo los ejes del largo y el ancho de la forma más uniforme posible, y también lo hacemos manteniendo siempre las mismas distancias. Acá tenemos diferentes diseños donde podemos hacer eso. Podemos cuadricular o podemos sencillamente usar la misma distancia en las mismas distancias en toda la superficie. Por supuesto, las distancias de las paredes, vamos a verlo, no siempre son las mismas, pero sí las distancias entre lámparas. El otro elemento que tenemos que evitar es el deslumbramiento. Hay una recomendación, dependiendo del autor, varía un poco, pero entre 25 y hasta 45 grados de ángulo entre la luz y la horizontal a la altura del ojo. La lámpara no va a ser molesta. Si es que nos encontramos con un ambiente, por ejemplo, donde el techo es muy bajo, tenemos que usar lámparas que tengan pestañitas, perdón, luminarias que tengan pestañitas, de forma a que los rayos de luz no lleguen directamente a nuestra vista. Tenemos que evitar, como vemos acá en este dibujito, hay una lámpara desnuda que se refleja en la pantalla. Antes las pantallas se reflejaban mucho más que ahora, y eso entonces impacta y molesta en la vista. Tenemos que tener en cuenta este ángulo de deslumbramiento. Podríamos tener una lámpara acá, pero ya si tenemos más alejado de la persona, pero con un ángulo menor, podría ser bastante molesto. El deslumbramiento además puede ser directo o indirecto, ¿sí? Directo es cuando la lámpara está en un ángulo tal que molesta la visión, habíamos dicho menor a 45 grados. Y el indirecto es cuando esa luz se refleja en una superficie muy brillosa o muy pulida, o muy espejada. Entonces ahí también causa una molestia en la visión, que se mide en candelas por metro cuadrado. ¿Se acuerdan que habíamos dado la luminancia? Estamos hablando en este caso de la luminancia. La temperatura color es otro elemento a considerar. Ya hablamos de lo que es la temperatura color. Está relacionado con los colores que refleja el tipo de lámpara o que emite el tipo de lámpara que tenemos, ¿sí? Las lámparas incandescentes normalmente tienen una temperatura de color menor, así como también las de vapor de sodio de baja presión, y otro tipo de lámparas tienen una temperatura color más alta, con lo cual se acercan más al color natural del sol. Siempre buscamos y preferimos y nos gusta más lo que sea más parecido a la luz natural. Entonces, dependiendo del uso que va a tener nuestro ambiente, tenemos que buscar esa luz, lo más parecida a la luz natural. Fíjense acá, la luz cercana al mediodía, ¿verdad? No la tardecita ni de la mañana. Y ahí es donde las lámparas LEDs tienen una mayor acercamiento por tener temperatura color más altas
que otro tipo de lámparas. Las incandescentes especialmente son las que tienen peor temperatura de color, y también las lámparas fluorescentes compactas no tienen tanta calidad en cuanto a la temperatura de color. Es un elemento a considerar que depende del tipo de instalación que yo necesite. Si es que es una industria que no necesita mucha calidad de color, puedo optar por lámparas de otro tipo que sean más eficientes energéticamente. Del efecto estroboscópico también ya hablamos algo. Habíamos dicho que las lámparas de descarga son las que tienen este efecto, y también habíamos dicho que tenía que ver con la frecuencia de la corriente alterna, que en nuestro país es de 50 ciclos. Hay países en los cuales es de 60 ciclos, pero en Paraguay es de 50 ciclos. Y entonces esto significa que la luz se prende y se apaga 100 veces por segundo. Acá hay un tema muy importante que tenemos que considerar respecto al efecto estroboscópico, que a nivel industrial, cuando estamos hablando o de lugares donde se usan máquinas. Cuando estamos hablando de instalaciones industriales, tenemos que evitar que se produzca este efecto estroboscópico que pueda hacer que algo que está en movimiento parezca que está detenido o se mueve a menor velocidad, cuando su rotación o su movimiento es sincrónico respecto a la frecuencia de la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, en esos casos tenemos dos formas de solucionar el efecto estroboscópico, ¿sí? Que hace que justamente un motor sincrónico a lo mejor parezca detenido cuando está en movimiento, porque lo que tenemos son, por ejemplo, lámparas de descarga, no sé, de vapor de sodio. ¿Qué tenemos que hacer para evitar, si no podemos cambiar el tipo de lámpara? ¿Qué tenemos que hacer para evitar este efecto? Y tenemos que poner las lámparas de un mismo ambiente en circuitos de diferentes fases, ¿sí? Porque ustedes saben que las fases de la energía eléctrica se hacen, una fase sería una sinusoide, y la siguiente fase está desplazada en 120 grados con respecto a la sinusoide anterior. Entonces, si es que tenemos cerca dos lámparas de descarga con diferentes fases, mientras una está prendida la otra está apagada, ¿sí? Y mejor si son las tres fases luego. Entonces esa es una forma de evitar el efecto estroboscópico. La otra forma de evitarlo es no usando lámparas de descarga, donde por supuesto no vamos a usar lámparas incandescentes, entonces las que quedan por usar son las lámparas LEDs. El problema de las lámparas LEDs es que no están tan desarrolladas todavía a nivel industrial. Ya hay lámparas LEDs de alta potencia, alta capacidad. Entonces, si encontramos una que se adecue a las instalaciones, mejor todavía, porque no va a tener ese efecto. El otro problema que genera el efecto estroboscópico es el cansancio visual, porque realmente nuestro ojo no nos muestra, pero el ojo sí se da cuenta que se está apagando y prendiendo la luz 50 veces en un segundo, y eso hace que haya una mayor fatiga, y esto puede afectar también la salud laboral. Cuando hablamos de calidad y seguridad, también tenemos que ocuparnos de la eficiencia energética. Como dijimos, la eficiencia energética consiste en consumir menor cantidad de energía manteniendo o mejorando la calidad. Bueno, ¿cómo medimos nosotros entonces la eficiencia energética? Por un lado tenemos la eficiencia luminosa, que nos da la cantidad de lúmenes por watts que produce esa lámpara. Esa es una forma de medir la eficiencia energética, ya anticipándonos antes de dimensionar el ambiente y de elegir el tipo de lámpara, decir, bueno, cuál es la que tiene mayor eficiencia luminosa, y con esa voy a hacer los cálculos. Pero realmente, si queremos hacer las cosas a profundidad, tenemos que hacer el cálculo de iluminación considerando diferentes tipos de lámparas y comparando la potencia real final que tienen ambas lámparas. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque a veces, por las características de la instalación, por las distancias máximas que pueda haber entre lámparas, entre puntos de luz, porque tenemos que tener en cuenta que tenemos que cumplir esos requisitos de que no haya una variación mayor al 25% entre un punto y otro de la superficie, etc. Puede ser que por más de que haya un tipo de lámpara que sea más eficiente, y en la instalación resulta de menor consumo de potencia y por lo tanto de energía, otro tipo de lámpara, ¿sí? Entonces la forma más segura de
tener la menor potencia en la instalación con las condiciones de iluminancia que yo quiero es haciendo los cálculos. Otro elemento de la eficiencia energética en esta parte es el factor de potencia, lo cual vamos a analizar más a profundidad en la parte de instalaciones eléctricas. Tener en cuenta también que hacer que el factor de potencia sea más cercano a 1 también es un factor de eficiencia energética, y en la iluminación tenemos factores de potencia menores. El siguiente punto en cuanto a calidad y seguridad es la economía. Ya hablamos de esto al comienzo. La economía de una instalación no es solamente la eficiencia energética, sino también todo lo que se refiere a la infraestructura eléctrica que esa instalación requiere, y también la inversión inicial en el costo de las luminarias y las lámparas. Lo ideal es tener en cuenta todos esos factores. Por supuesto, nosotros no hacemos un análisis financiero ni económico de una instalación de luminotecnia, porque eso ya corresponde a otras materias como ingeniería económica, como administración financiera, pero sí es importante que tengamos en cuenta esos elementos, donde incide la vida útil, donde incide, y sí, por supuesto, para nosotros es fundamental buscar la menor cantidad de puntos de luz que cumpla las especificaciones respecto a las distancias máximas, para de esa forma minimizar los costos de la instalación de luminotecnia. La inversión inicial, tanto en la parte de conductores, como las cajas de conexión, la mano de obra, etc. Por eso, no está bien si ustedes hacen un ejercicio de luminotecnia y les sale bien a nivel de lo que se refiere a la iluminancia, les sale bien respecto a las características del ambiente, etc. Pero ponen demasiados puntos de luz, pudiendo poner menos, el ejercicio no está bien. Hay que tratar de poner la menor cantidad de puntos de luz, cumpliendo la seguridad y la calidad. Y ahí es donde entra lo que habíamos dicho de la ética profesional. La ética profesional no es solamente una cuestión moral, de decir, bueno, yo voy a cumplir porque sé que tiene que ser así, sino que también nos protege legalmente ante los riesgos de la seguridad industrial. El ejemplo más extremo de eso es el caso de Ecuabolaños, donde había problemas de diseño muy graves, porque era una instalación que tenía problemas de diseño en la ventilación, en también las normas contra incendios, y además de eso, evidentemente de parte de los propietarios hubo una intención de ahorrar en no hacer este tipo de instalaciones como deben ser. Las consecuencias fueron catastróficas, más de 400 personas fallecidas en ese supermercado. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como ingenieros, porque si es que como ingenieros nosotros hacíamos esa obra y cumplíamos los reglamentos y sucedía igual una catástrofe, por lo menos nosotros no íbamos a ser los responsables, porque habíamos cumplido con todas las regulaciones. Entonces no se trata solamente de una cuestión moral, que es muy importante también tener principios, tener ética por una cuestión de principios, sino que es también para protegernos legalmente el cumplimiento de las normas. Si arriesgamos la calidad en una instalación de iluminotecnia para reducir costos, esto puede tener consecuencias, quizás no tan graves como la del Ecuabolaños, pero sí puede tener consecuencias en la seguridad laboral y en las enfermedades laborales de los trabajadores. Entonces podemos poner en peligro la integridad física de las y los trabajadores, y también vamos a reducir la calidad, abaratando los costos que puede tener un reclamo posterior de los que nos solicitaron la instalación. ¿Sí? Ellos solicitaron la instalación para, no sé, algo que ellos quieren vender, que quieren exhibir, mostrar y que la gente quiera estar en el lugar. Si hay poca iluminación o una iluminación de mala calidad, una iluminación no acorde con lo que ellos querían, puede venir un reclamo posterior. Con esto terminamos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video.